Esto es lo que era un PDA, que por sus siglas en inglés significa Personal Digital Assistant, o en español, asistente digital personal, un dispositivo portátil que representaba la vanguardia tecnológica a inicios de los años 2000, siendo un precursor del mundo digital actual. Con uno de estos dispositivos podías gestionar contactos, calendarios, tomar notas y en algunos dispositivos más recientes enviar correos electrónicos y navegar por internet de manera limitada, pero podías hacerlo. A diferencia de los celulares de la misma época que se limitaban principalmente a llamadas y mensajes de texto, y aunque sí había lo que se conocen como los primeros smartphones, los PDA tenían un enfoque diferente. Incluso ofrecían funciones más avanzadas como la edición de documentos y la instalación de aplicaciones específicas para ámbitos empresariales, y que se podría decir el smartphone moderno sería el que puso fin a este gadget de antaño que fue el sueño de muchos, fuera su nombre de negocios o no, ya que venía a ser casi como llevar una computadora en el bolsillo. A grandes rasgos, ya te dije lo que en esencia podías hacer con este dispositivo, pero si te gustaría conocer cuáles son los modelos más importantes de la historia de los PDA, no te vayas, porque vamos a revisar varios modelos y sus capacidades, pero no sin antes dar un agradecimiento a los miembros del canal. Es increíble contar con su apoyo y contribución. Muchas gracias. Ahora sí, comencemos. Para iniciar, lo más adecuado es hablar del Psion Organizer, lanzado en 1984, ya que este dispositivo, que parecía más bien una calculadora, en realidad marcó un hito en la tecnología y sobre todo en la historia de los PDA, por ser considerado la primera computadora de bolsillo del mundo, o el concepto que después se le llamaría PDA. Su precio inicial fue de unas 99 libras esterlinas, lo que equivale a unos $500 actuales. Este dispositivo estaba equipado con un procesador de 8 bits, específicamente el Hitachi 6301, que funcionaba a 0.9 MHz, junto con memorias de 2 KB en RAM y 4 KB en ROM. Su pantalla monocromática, literalmente de calculadora, era muy básica, mostrando solo una línea con 16 caracteres y lógicamente carecía de cualquier tipo de conectividad y no contaba con un sistema operativo en el sentido moderno. En su lugar, usaba un sistema operativo de almacenamiento EEPROM para aplicaciones. Entre sus funciones, el Organizer incluía base de datos simple, calculadora y reloj, y permitía la programación en un lenguaje llamado POPL. Su importancia radica en haber sido un pionero en la evolución de los PDAs, al combinar funciones de organizador electrónico y base de datos en un dispositivo portátil. Además, su éxito comercial con más de 1 millón de unidades vendidas y su recepción positiva tanto por parte del público empresarial como por la crítica lo consolidaron como un dispositivo bastante influyente. El Atari Portfolio, lanzado en 1989, es otro dispositivo bastante viejo que también se puede considerar como uno de los primeros PDA y se destacó como el primer ordenador portátil compatible con el IBM PC, revolucionando el concepto de computación móvil que habíamos visto con el Psion Organizer, por ejemplo. Su precio inicial fue de unos $399, lo que equivale a aproximadamente $980 de hoy en día. Este dispositivo compacto contaba con un procesador Intel 80C88 a la increíble velocidad de 4.91 MHz, 128 KB de RAM y 256 KB de ROM. Contaba con una pantalla LCD monocromática sin retroiluminación y que ofrecía una resolución de 240 por 64 píxeles, mostrando hasta 40 caracteres por 8 líneas. Y como era de esperarse, aunque no tenía conectividad inalámbrica, sí incluía puertos de expansión para conexión en paralelo, serie, módem e increíblemente MIDI. Como vemos, en solo 5 años ya hay una evolución bastante significativa en comparación con el Organizer de Psion. Además, este ya funcionaba con un sistema operativo llamado Deep DOS 2.11, compatible con el sistema operativo de Microsoft MS-DOS 2.11. Entre sus funciones más destacadas se encuentran aplicaciones como un procesador de textos, hojas de cálculo, una agenda y un programa de gestión de contactos. Su mayor aporte fue demostrar que una computadora portátil podía ofrecer funcionalidades similares a las de una PC de escritorio y fue bien recibido por su innovación y funciones, aunque su éxito comercial fue moderado, orientado principalmente a entusiastas de la tecnología y profesionales con necesidades más específicas. El Apple Newton MessagePad, lanzado en 1993, fue uno de los primeros intentos de Apple de crear un dispositivo PDA que pudiera reconocer escritura manuscrita y utilizar inteligencia artificial básica, con un precio de lanzamiento de $699, equivalente a unos $1,500 en la actualidad.
El Newton buscaba revolucionar la manera en que las personas interactuaban con la tecnología portátil. Este dispositivo contaba con un procesador ARM 610 a 20 MHz, 640 KB de RAM y 150 utilizables para almacenamiento, además de poseer una revolucionaria pantalla táctil monocromática de 636 por 240 píxeles, sensible a la presión. En cuanto a conectividad, disponía de infrarrojo y un puerto PCMCIA tipo 2, que se utilizaba principalmente para expandir la capacidad de almacenamiento. Además, funcionaba con el sistema operativo Newton OS, desarrollado por Apple específicamente para este dispositivo. Por lo tanto, tenemos un PDA que se destacó por su innovación al intentar reconocer escritura manuscrita y permitir la interacción mediante comandos en lenguaje natural a través del asistente de texto Newton Assistant. Aunque, como podemos esperar, no siempre funcionaba correctamente. Aún así, podías realizar tareas como imprimir documentos y programar citas. En realidad, el dispositivo no fue un éxito comercial para Apple, pero su importancia radica en haber sentado las bases para futuras innovaciones en dispositivos móviles, incluyendo el iPhone y el iPad. Inicialmente, el Newton fue recibido con entusiasmo, vendiendo 50,000 unidades en las primeras 10 semanas. Sin embargo, problemas con la precisión del reconocimiento de escritura y la falta de conectividad a Internet limitaron su éxito a largo plazo. A pesar de las fuertes ventas iniciales, no pudo mantenerse en el mercado y fue descontinuado en 1997. En 1996 aparecería el Pilot 1000, un PDA de la marca que sería líder durante bastante tiempo en este mercado. Me refiero a Palm, y fue lanzado con un precio de $399, aproximadamente $800 ajustados a la inflación, y estaba equipado con un procesador Motorola 68328 a 16 MHz, 128 KB de RAM y 512 KB de ROM, introduciendo innovaciones que revolucionaron la tecnología portátil de la época. Si bien contaba con una pantalla monocromática de 160 por 160 píxeles que no era asombrosa, al menos era táctil. Pero lo más impresionante es que funcionaba con el sistema operativo Palm OS 1.0, que le permitía gestionar aplicaciones básicas como calendario, agenda, listas de tareas y bloc de notas, convirtiéndose en una herramienta valiosa para la gestión personal. Pero además contaba con un puerto serial que se utilizaba principalmente para la sincronización de datos con una computadora. A través de este puerto se conectaba el Palm Pilot Cradle, que a su vez se conectaba a la computadora mediante el cable serial. Esto permitía transferir y sincronizar información como contactos, tareas y notas entre el dispositivo y el software de Palm. Además, el dispositivo contribuyó a la popularización del uso de la pantalla táctil, que brindaba una nueva y mejor experiencia al usuario. Aunque el mercado de los PDA era emergente aún, el Palm Pilot 1000 fue recibido con entusiasmo tanto por el público y su éxito comercial fue considerable, logrando una influencia significativa en el desarrollo de futuros dispositivos móviles. Y pasando al buen año de 1999, llegó al mercado el Handspring Visor, un dispositivo revolucionario con un precio de lanzamiento de $299, equivalentes a aproximadamente $500 actuales, y este ya ofrecía características más avanzadas para un PDA. Por ejemplo, estaba equipado con un procesador Motorola Dragon Ball MC68328 de 68 MHz, y sí, Dragon Ball. En memoria contaba con 2 MB de RAM y 2 MB de ROM, además de una pantalla LCD de 3.3 pulgadas enorme para la época, y tenía una resolución de 160 por 160 píxeles. Además, ofrecía conectividad mediante infrarrojo y un puerto serial, todo funcionando bajo el sistema operativo Palm OS 3.1. Pero lo que realmente distinguía al Handspring Visor era su innovador slot llamado Springboard Expansion, que permitía a los usuarios agregar módulos como GPS, cámaras, reproductores de música y módulos de telefonía móvil, lo que lo hacía extremadamente útil para diferentes necesidades de los usuarios. Además, con su puerto serial, podía sincronizarse con una computadora para compartir archivos. El legado más importante de este dispositivo fue la idea de la expansión modular, sentando las bases para futuros celulares modulares. Personalmente recuerdo esto en celulares de Sony Ericsson, que había cámaras modulares para celulares que originalmente no tenían una cámara incorporada, pero fue un concepto que perduró hasta años más recientes. Volviendo al Visor, su recepción fue muy positiva tanto por parte del público como de la crítica, gracias a su versatilidad y precio competitivo. En su primer año, el Handspring Visor logró un éxito comercial considerable con más de 1 millón de unidades vendidas.
Y llegamos finalmente al año 2000, con una de las marcas que probablemente llegaste a conocer, porque reinó todos estos dispositivos durante esta nueva década. Y es así que tenemos a la serie de dispositivos compact iPAQ H3600, PDAs con un precio de lanzamiento que rondaban los $499 o unos $900 en la actualidad. La serie H3600 ofrecía una combinación de potencia y funcionalidad realmente más avanzada en comparación a los dispositivos que hemos visto hasta ahora, ya que estos modelos estaban equipados con un procesador Intel Strong ARM SA1110, con una velocidad al menos más decente, de 206 MHz. Igualmente venían equipados con memoria de 32 MB de RAM y 16 MB de ROM, lo que impresionantemente los hacía bastante robustos para las exigencias de la época. Su pantalla táctil LCD de 240 x 320 píxeles y capacidad de mostrar 4096 colores ofrecía una experiencia visual muy buena para los estándares de los 2000, pero en cuanto a conectividad estaban realmente bien equipados, contando con un puerto infrarrojo, un puerto serial y un puerto USB. Además, utilizaban el sistema operativo de Microsoft Pocket PC 2000, lo que los posicionaba como una opción muy atractiva y potente para los usuarios empresariales, ya que este sistema operativo permitía disfrutar de una experiencia similar a la de una computadora de escritorio con Windows 95, pero en un dispositivo portátil y con muchísimas menos funciones. Aunque su éxito comercial fue más notable entre usuarios empresariales, estos modelos influyeron profundamente en el desarrollo de futuros dispositivos móviles de la misma serie iPAQ, de Compaq y varias otras empresas, estableciendo nuevos estándares en cuanto a la interfaz de usuario y la integración de funcionalidades avanzadas en dispositivos portátiles. 2 años después, en el año 2002, Sony presentaría el CLIE PG-NR70 como parte de su línea de PDAs desarrollada entre los años 2000 y 2004. Este dispositivo fue lanzado con un precio de $599 que, ajustados por la inflación, equivaldría a unos $1000 actuales, y fue un dispositivo que destacó por su combinación de funcionalidades avanzadas y un diseño innovador para la época que a día de hoy sigue viéndose muy bien. Para comenzar, este PDA también estaba equipado con un procesador Motorola Dragon Ball, en este caso el Super VZ a 66 MHz, es decir, el procesador Dragon Ball Super. Esto parece irreal. Contaba con memorias de 16 MB de RAM y 16 MB de ROM. Como ya era estándar en los PDA de ese entonces, este dispositivo contaba con una pantalla táctil, siendo ahora de tecnología TFT y resolución de 320 x 480 píxeles, con profundidad de color de 16 bits, por lo que la experiencia visual resultaba impresionante. En conectividad, el dispositivo contaba con infrarrojos, USB y soporte para Memory Stick, funcionando con el sistema operativo Palm OS 4.1, lo que le brindaba una interfaz conocida y eficiente para muchos usuarios que ya estaban familiarizados con PDAs de la marca Palm. En cuanto a su diseño, creo que era de lo mejor que había para un PDA sinceramente, ya que en lo personal lo encuentro bastante elegante y se parecía mucho al Nokia N93, con su diseño tipo flip y con su pantalla que podía girarse en diferentes ángulos, lo que le daba sin duda un toque distintivo y sofisticado. Y sin olvidar además que contaba con un teclado QWERTY bastante pequeño, pero creo que se veía muy bien. Este modelo jugó un papel importante en la evolución de los PDAs al combinar funciones de organización personal con capacidades multimedia, anticipando lo que más tarde se convertiría en estándar en los smartphones modernos. Sin embargo, su precio elevado lo limitó a un mercado más selecto, lo que afectó su éxito comercial. Después de que HP adquiriera Compaq en 2002, la línea de productos iPAQ fue continuada y comercializada por HP, lanzando en 2003 el HP iPAQ H5500, con un precio de lanzamiento de aproximadamente $649, que ajustado por la inflación equivaldría a unos $1100 actuales, ofreciendo una combinación de características avanzadas que lo distinguirían en el mercado. Por ejemplo, este PDA estaba impulsado por un procesador Intel Xscale PX A255 a una buena velocidad de 400 MHz, con 128 MB de RAM y 48 MB de almacenamiento interno. Su pantalla, lógicamente táctil y de 3.8 pulgadas, tenía una resolución de 240 x 320 píxeles, bastante buena para 2003, ya que esta resolución apenas se volvería estándar en celulares como del 2005, proporcionando así una experiencia visual clara y nítida.
En cuanto a conectividad, el H5500 incluía por fin Bluetooth, sorpresivamente Wi-Fi y, como no podía hacer falta, un confiable puerto infrarrojo, características que lo hacían altamente útil y preparado para el trabajo. En cuanto a su sistema, funcionaba con el sistema operativo de Microsoft, el Windows Mobile 2003. Además, incluía un lector de huellas dactilares, algo que me impresiona bastante, ya que recuerdo cuando salió esto en el iPhone 5S, para mí era como algo muy revolucionario. Sin embargo, estos dispositivos bastante antiguos ya incluían muchas de estas tecnologías que para el usuario promedio eran algo nunca antes visto, y las empresas te lo vendían como la última innovación tecnológica. Pero regresando al H5500, su capacidad de memoria RAM, que era notablemente alta para su época, le permitía un rendimiento fluido y soporte para aplicaciones más variadas y completas que no eran posibles en otros PDA con características mucho más limitadas. Y aunque su éxito comercial también fue moderado, se posicionó como un dispositivo influyente, especialmente en nichos que buscaban buena conectividad y seguridad. Además, su influencia en el desarrollo de futuros dispositivos móviles fue bastante significativa, estableciendo lo que serían nuevos estándares para la conectividad inalámbrica e incluso medidas de seguridad avanzadas. Y sobre todo, este nuevo concepto de dispositivos inteligentes que cautivarían a los amantes de la tecnología como los dispositivos que analizamos en este video. Por lo que si te gustaría ver cómo eran los primeros smartphones y qué podías hacer con ellos, debes ver este video. Nos vemos allá.